Ayer a esta hora estábamos en una emergencia que, como usted bien lo decía, movilizó a varias compañías de bomberos de nuestra ciudad de Temuco. Se declaró incluso una segunda alarma de incendio allá en calle 100, en un taller mecánico de una empresa de transporte que destruyó esta emergencia finalmente. Al menos 8 buses que fueron destruidos en un incendio que, lo precisó el alcalde también el día de ayer, obligó a la evacuación de algunas viviendas precisamente por lo tóxico del humo que emanaba desde aquel punto, e incluso la cúpula, ¿cierto? Esta lona que cubre la casa de máquinas del Museo Nacional Ferroviario se vio amenazada producto de la voracidad de las llamas, de lo violento que fue esta emergencia. Usted lo decía, vemos en parte importante de nuestra ciudad y de nuestro país, ¿por qué no decirlo, cierto?, que hay varios talleres instalados en medio de zonas urbanas, en medio de viviendas, e incluso a un costado de algunas bombas de benzina, varias situaciones que de alguna u otra manera nos hacen pensar y aparecen las interrogantes que usted señalaba, ¿no? ¿Qué medidas deben cumplir estos lugares, medidas de seguridad? ¿Qué medidas preventivas además deben implementar? ¿Cualquier persona puede instalarse con un taller mecánico? Bueno, son preguntas que vamos a intentar responder durante este contacto y estamos con precisamente el profesional a cargo de esta área, con Manuel Sea. Él es prevencionista de riesgo. Manuel, le agradecemos por darse estos minutos para conversar con nosotros y aclararnos varias interrogantes que surgen luego de esta emergencia el día de ayer allá en el sector norte de nuestra ciudad de Temuco, que movilizó a varios voluntarios de bomberos. Lo primero, ¿quiénes se pueden instalarse, cierto, con un taller mecánico? Buenas tardes a la audiencia. Mira, cualquier persona que pueda cumplir con los requisitos legales, ¿cierto?, puede instalarse con un taller mecánico. No existe una prohibición al respecto, ¿ya? Hay leyes sí que lo regulan, que tienen que cumplir con condiciones tanto ambientales como de seguridad, ya que, por ejemplo, decreto 594, que habla de las condiciones ambientales básicas en los lugares de trabajo, y el decreto 43, que regula también lo que es las sustancias peligrosas, las bodegas de almacenamiento de sustancias peligrosas, que es un factor importante a la hora de considerar, ¿cierto?, abrir un taller mecánico. ¿Cómo vamos a almacenar, no sé, pues el aceite, el combustible, si es que tenemos ahí, en este caso había combustible, ¿cierto? ¿Cuánto es lo que se puede almacenar en una bodega normal, ¿cierto?, en una bodega común? ¿Se puede almacenar sustancias peligrosas dentro de esa bodega o no? Este decreto 43 regula todo eso y te indica cómo hacerlo también, ¿ya? Hasta con dibujo, cómo tienes que distribuir estas sustancias peligrosas. Pero esto ocurre más por la falta, ¿cierto?, de cultura preventiva que hay en la sociedad que tenemos nosotros en la región y en nuestro país, que básicamente nos llaman a nosotros cuando hay una fiscalización o cuando ocurre un accidente, y no antes, ¿ya? No existe esta cultura preventiva. Y lo otro que ocurre también es la falta de fiscalización a estos talleres, ¿cierto?, que muchas veces funcionan sin iniciación de actividades, que están ahí medios clandestinos funcionando, que no dan boleta, que están ahí trabajando a la buena de Dios, ¿no? Sí, acá la idea no es amarrar a nadie, ¿no? Claro. Pero sí, la idea es precisar algunos puntos importantes a considerar, ¿no? O sea, básico, al menos en uno de taller como, cierto, mecánico que se dedica a esto, es que pueda diferenciarse o pueda almacenar de forma segura lo que tú decías, ¿no? Líquidos inflamables, por ejemplo. Claro, los líquidos inflamables depende del volumen, ¿cierto? En una bodega común hasta 600 litros puedes almacenar, pero tienen que estar dentro de un pretil de control de derrame que tiene que cumplir ciertas características, ¿cierto? Tiene que lograr contener todo el volumen que se está almacenando, tiene que ser de un material lavable, liso. Por ejemplo, no puedes almacenarlo en un estante de madera, eso incumple totalmente la normativa legal vigente. Tiene que tener esas condiciones, que están justamente en este decreto que te mencionaba yo, que se alimenta también del decreto 594, con lo que tiene que ver con los equipos de extinción de incendio, ¿ya? Ahora, tú decías que cualquier persona puede instalarse con un taller. No necesariamente debe ser un profesional del área, o sea, yo, Perico Los Palotes, nada que ver con el rubro de la mecánica, puedo instalarme con uno.
No, no necesariamente tienes que ser, o sea, tienes que tener el capital y cumplir las condiciones físicas para poder hacerlo solamente. Por ejemplo, el control de los residuos peligrosos, tener cierto donde se puedan derramar, tener la manera de poder contenerlos, una empresa que vaya a retirar estos residuos, por ejemplo, el aceite para el cambio de aceite del motor, tiene que haber una empresa que esté autorizada, ¿cierto?, para poder hacer el retiro de este aceite. No lo puedes llegar y verter en cualquier parte, en la cañería, en la calle, ya, porque eso ya pasa a ser el tema de contaminación ambiental. Tienes que cumplir con ciertas normativas legales que están hoy día vigentes. Conversábamos además respecto a la ubicación. No hay nada que de alguna u otra forma restrinja el aperturar un taller en medio, por ejemplo, de un sector o una población, una villa. Mientras cumpla las condiciones, ¿se puede habilitar en cualquier punto? Claro, bueno, en lo que respecta al área de prevención de riesgo, que es mi especialidad, solamente tiene que cumplir con las condiciones estructurales, ¿cierto?, que están vigentes en este momento. O sea, cumpliendo no hay problema. Ajá, así es. Ahora, tú decías algo muy cierto. Cuando ocurren las cosas, ahí nos empezamos a preocupar, ¿cierto? Así es. No está la cultura preventiva de alguna u otra forma adelantarse a posibles escenarios que, aunque puedan sonar muy catastróficos, ¿no?, pueden ocurrir. Claro, o sea, en cualquier momento puede ocurrir un accidente, por eso existe nuestra profesión, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, quizás la empresa tenía extintores, pero los extintores probablemente no estaban con su mantención al día, ¿ya? Y eso produce que el incendio no haya sido controlado cuando estaba en la etapa de amago de incendio, ¿cierto? Puede ser que la empresa no contaba con un plan de emergencia, entonces no supo qué hacer. Por eso se expandió tanto el fuego. Entonces, son aristas que la gente común o la mayoría de las personas o empresarios no tienen consideración, claro, porque no son prevencionistas de riesgo, y para eso estamos nosotros. Claro. Entonces, eso es lo que falta una cultura preventiva de que los empresarios en general o microempresarios tomen parte de su presupuesto e inviertan en el área de prevención de riesgo para que se eviten todo este tipo de cosas. Imagínate, ahora estuvo en peligro nuestro museo ferroviario. Sí, claro. Entonces, hay que tomar estas medidas preventivas, hay que reforzar esta cultura de prevención de riesgo que está muy, muy carente en nuestra región. Miguel Ángel Carrillo, no sé si tiene preguntas, aquí aprovechando al profesional del área. Bueno, generalmente la gente comienza a preguntarse, ¿es la municipalidad la encargada de fiscalizar esto o hay otros organismos regionales como pudiera ser el tema de la superintendencia de combustible, electricidad? Cristian. ¿Quién es el ente a cargo de todo esto, ¿no? De fiscalizar el municipio? ¿Por dónde pasa esto? Bueno, los permisos son municipales, obviamente, para que pueda funcionar en cualquier establecimiento. Y quienes fiscalizan son la Seremi. La Seremi y la parte laboral, ¿cierto?, la Dirección del Trabajo, que están encargados de ver todo este tema documental, que vayan cumpliendo todas las condiciones. Sí. Ahora, en base a esa cultura que no existe en nuestro país, ¿esto lo podemos llevar a otras áreas? No sé, quizás el ejemplo lo podemos graficar también en otros rubros. Quizás, no sé, en la construcción, quizás es donde se ha tomado mayor conciencia ese rubro. Bueno, la construcción es uno de los riesgos uno de los rubros más riesgosos que hay en el momento, junto con la minería. Y es justamente donde se toma más precaución con lo que es la materia de prevención de riesgo. Hay algunas exigencias según el decreto 594 y la ley 16.744 y el decreto 40, que son que el empleador debe tomar todas las medidas necesarias para proteger a los trabajadores, ¿cierto? Existen los accidentes y los incidentes, que son a los materiales, que fue lo que pasó ayer. Se me olvidó la pregunta. No, si lo podemos llevar a otro rubro, ¿cierto? Sí, efectivamente, sí. En todos los rubros existe esta carencia, ¿cierto? Incluso también en la construcción. La construcción es exigencia, ya que exista prevencionista, que exista un profesional del área.
pero existen obras que son más pequeñas que no es de exigencia. Por ejemplo, los colegas vamos una vez a la semana a asesorar o a hacer visitas técnicas, pero no estamos presentes todo el tiempo. Entonces pueden ocurrir cosas, pueden ocurrir algunas faltas que no sean vistas por nosotros. Ahora, volviendo al tema de los talleres, Ajá. ¿qué es lo mínimo que debería tener, cierto, un taller, cierto, independiente de su tamaño, ¿no? Extintor, algún lugar donde poder dejar los líquidos inflamables? ¿Qué es lo mínimo o lo básico que debería tener? Eso está muy detallado en el decreto Supremo 594, ¿ya? Que son las condiciones básicas. Obviamente extintor acorde al volumen y al tipo de fuego que se debe extinguir, un plan de emergencia que indique una zona de seguridad, ¿ya? Y qué hacer en caso de que ocurra una emergencia. Algo que falta mucho también en muchos lugares es la hoja de datos de seguridad de las sustancias que uno tiene. Es obligación mantener la hoja de datos de seguridad para... Esta hoja de datos te indica qué es lo que tú tienes que hacer en caso de una emergencia, cómo tratar, si es que en caso de ingestión, de aspirar, de que ocurra algún tipo de incendio, por ejemplo, te indica cómo debes apagarlo, cómo debes tratarlo, ¿ya? La hoja de datos de seguridad. También tiene que haber una capacitación para todos los trabajadores que están en contacto con esta sustancia peligrosa incluso antes de ingresar a trabajar. Pero eso es justamente lo que no se cumple en ninguna parte. Miguel Ángel Carrillo, no sé si tiene algo más que sumar. Qué buen dato nos entrega el entrevistado, Cristian, porque si usted se ha dado cuenta, hay camiones que transportan combustible y en una parte destacada señala las características del transporte que lleva e incluso el teléfono donde hay que comunicarse en el caso de un derrame para que se active carabineros, bomberos o quienes atiendan la emergencia y puedan tener los elementos necesarios para desplegar en ese sector. Y lo que dice el prevencionista es que efectivamente en los talleres debe haber una guía que oriente frente a este tema. Sí, claro, efectivamente. Debe existir esa guía, así como lo precisa Miguel Ángel Carrillo, que además en algunos camiones que transportan precisamente combustible se detalla, ¿cierto?, algún número, alguna referencia a la cual hay que llamar. Mi pregunta es la siguiente: ¿el extintor debe cumplir algunas características? ¿Es el mismo extintor, por ejemplo, que se utiliza en el vehículo? El extintor, hay varios tipos de extintores para distintos tipos de fuego. Están los tipos A, B, C y K, ¿ya? Que se ocupan para extinguir estos tipos de fuego. Existen los extintores con los tres tipos de fuego, que son los ABC, que son los de polvo químico seco, que sirve para extinguir este fuego, pero se utilizan de distintas formas también. Ahí también hay un tema de capacitación, sí, que se debe cumplir. Exactamente, hay que capacitar. Generalmente se hace de la mano de bomberos o de entidades que estén autorizadas para poder hacerlo. Miguel Ángel Carrillo, quisimos abordar este punto precisamente pensando, ¿cierto?, en lo que ocurrió el día de ayer con este incendio, con este voraz incendio registrado allá en el sector norte de nuestra ciudad de Temuco, que preocupó a muchos porque estaba muy cerca el museo ferroviario. A ratos la emergencia se tornó incontrolable, así que punto a considerar, porque hay varias cosas que deben cumplir los talleres mecánicos para un correcto funcionamiento. No queremos repetir situaciones como las ocurridas el día de ayer, no solamente en aquella zona, sino que en nuestra ciudad de Temuco, en nuestra región de la Araucanía y en nuestro país, porque además hay algunos talleres que están emplazados en medio de villas, de poblaciones, muchas veces sin los requerimientos mínimos para su funcionamiento. Miguel Ángel. Sí, claro, y uno advierte inmediatamente donde hay un maestro o gente que se dedique a reparación de vehículos, porque afuera o hay un vehículo a medio terminar o hay derrame de aceites o de combustible que denotan inmediatamente el trabajo que se hace en esa casa o en ese taller. Sí, exactamente. Ahora, los líquidos muchas veces, ¿cierto?, en el exterior, hablamos en la calle, en la calzada, ¿no? Aceite, benzina, pueden eventualmente, dependiendo de las condiciones meteorológicas y todo lo demás, atmosféricas, ¿puede prender un foco ahí?
Sí, puede darse la situación. Por ejemplo, tenemos en la casa un bidón de benzina, lo dejamos al sol y ese bidón puede provocar un estallido. Pues se puede dar en cualquier parte, en realidad. O sea, no es necesario prender un fosforito y tirarlo ahí. O sea, el mismo calor lo hace... Existe más probabilidad de que ocurra, ¿ya? Sobre todo en esta época con mucho calor. Los bidones de combustible deben estar siempre a la sombra, hay que revisarlos siempre. Cuando uno almacena, tiene que estar bien etiquetado, saber qué es lo que es, ¿ya? Pero sí se puede dar, tanto en una casa como en un taller. Se puede dar esto. Obviamente, para que exista fuego tiene que haber un elemento incinerante, ¿cierto? Que algo, una chispa, una colilla de cigarro encendida, se puede dar. Perfecto. Miguel Ángel Carrillo. Muy bien, quedamos claros con esto. Lo que no está claro aún, el origen del siniestro de ayer, Cristian. Entiendo que se está todavía con el trabajo del Departamento de Estudios Técnicos de Bomberos para determinar exactamente dónde y cómo se dio inicio a esta emergencia que congregó a bomberos con sus unidades y naturalmente la atención de todos, incluyendo el alcalde que llegó a ese lugar, Cristian. Sí, se dice en los primeros antecedentes que la emergencia se habría originado en un bus, pero no hay claridad todavía respecto a qué causó que se iniciara el fuego en el bus. Eso lo vamos a conocer, yo creo que ya mañana o el día viernes. Vamos a seguir preguntándole a los voluntarios de bomberos ahí qué ocurrió en esta emergencia.